Hola Pablo, buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Saludo a Micaela y a JC. Bueno, ¿estás escuchando bien? Sí, sí, perfecto, los escucho. Ah, bueno. Em, ¿Qué novedades tenemos? Mariana, Tenemos, hacía mucho que no charlábamos. sí, 15 días estuvimos Eh, desconectados, descomunicados. ¿Te fuiste de vacaciones? No, ojalá, ojalá. Estoy esperando el feriado. Yo digo, se nos fue de vacaciones Mariana, tanto que lo deseaba, digo, bueno, está bien, No, ojalá, se lo ojalá. No, no, merece. no, trabajando mucho realmente este fin de año. Este año fue realmente atípico. Creo que otra que cuando arranca la temporada, nosotros, por mi actividad, ¿no es cierto?, nos tiene movidito. Bueno, este fin de año viene también Bastante a movido. full. Y sí, no, no, ojalá. Esperando el feriado también para... ¿Viste cómo es? Y eso, de eso que estabas comentando, justo escuché que hicieron mandaron un mensaje consultando, porque hoy ya empezó la duda esa, si es feriado nacional o día no laborable. Claro. Incluso al día de hoy, porque después que te mandé eso seguimos buscando y leyendo, hay posturas que lo tratan como no laborable, otros como feriado nacional. Por eso digo, en el primer momento yo te pasé el número de la ley, el decreto es feriado, Ujú, feriado nacional, que obviamente la diferencia es si es feriado se toma como un descanso dominical, es cierto, si no se trabaja, si se trabaja se paga doble, como ujú. todos los feriados, y si es día no laborable, si el empleador decide trabajar, no se paga doble, ¿no es cierto? Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Y por lo que uno está ahí entre teje y maneje después Claro. hasta último momento. El 8 seguro que es feriado El 8 nacional. seguro exactamente, el 7 por lo que yo te mandé ahí, que esto lo saqué recién, lo publicaron, Sí. también es feriado nacional, pero estábamos leyendo diarios, ¿no es cierto?, online de esta mañana y Ujú. lo figuraban como día no laborable, por eso, pero bueno, esa publicación que te la mandé recién, la publicaron hace un ratito y es feriado nacional. Hubo este año también un par de estos feriados con fines turísticos. Uno estaba acostumbrado a decirle feriado puente o Feri- no laborable, pero la modificación para este año fue precisamente eso. Esos feriados puente que pasan a ser feriados con fines turísticos se convierten en feriados y En no en... feriado, Y no, exactamente. Por eso uno por ahí toma, que es lo que hablábamos por ahí recién acá en la empresa comentando, por ahí lo toman como quieren decir, un día no laborable, asimilarlo al feriado. Y no, porque generan este tipo de confusiones, ¿no es cierto? claro. En materia laboral, legislativa, ¿no es cierto? Ujú. Tiene una diferencia, y sí, obviamente, si es feriado, no, es un día no laborable, no se trabaja, pero con fines legislativos, laborales, no, por eso genera la duda, ¿no es cierto? Y que no es lo mismo. Es Seguro. feriado nacional o feriado puente, como viene, es feriado con fines turísticos, perdón, como se viene diciendo ahora este 7, Ujú. pero no es lo mismo que si se decreta día no laborable. Exacto. Digamos que Así. entonces que eh, si se trabaja, se paga doble. Pues según esta última publicación, sí, yo calculo, va a haber que esperar, ¿no es cierto?, el transcurso de esta semana, porque siempre pasa que llegamos a jueves, viernes y recién ahí se define, ¿no es cierto? Ujú. Porque ya hoy en el transcurso y desde la mañana hasta recién, vienen ahí, unos publican que es no laborable, otro que es feriado, así que va a haber que esperar, pero bueno, la última publicación, hasta que te mande ese WhatsApp, Ujú. es que es feriado. Bien. Yo, qué sé yo, hay muchas posturas, yo calculo como ahora se abrió lo que es en las grutas, se hace todo lo que es la apertura, ¿no es cierto?, al turismo, y yo creo que la gran mayoría ya se proyectó un feriado, ¿no es cierto?, y hacer un fin de semana largo. Están sacando Así cuenta que la de churros que se van a comer en las grutas. así que donde pongan no laborable, creo que más a más de uno le van a complicar ¿Qué porque te ellos tienen parece? programado reservas y demás, ¿no es cierto? Aparte con todos los protocolos que están pidiendo, más de uno tiene reservas hace rato. Ujú. Pero bueno, yo cualquier novedad en el transcurso de la semana, por ahí que se defina bien con claridad, pero sí, va a ser entre jueves y viernes, ¿no es cierto? Que lo definen ahí a último momento, o van cambiando sobre la marcha, ¿no es Claro. cierto? Sí, sí. Bueno, ¿de qué más vamos a hablar? Bueno, hoy salió que así publicó prórrogas de beneficios, ¿no es cierto? Ya estamos llegando al último mes del año, ¿no es cierto? Un año totalmente atípico, complicado. Y bueno, AFIP, como, ¿no es cierto?, toda la dificultad económica que atravesó, a través de un decreto que formuló es prorrogar por un mes más, es decir, hasta el 31 de diciembre, una serie de beneficios con el fin de aliviar, ¿no es cierto?, todo este impacto económico que produjo la pandemia, ¿no es cierto?, a todos los contribuyentes. Sí.
Entre esos, principalmente los afectados fueron los monotributistas, que incluso para lo que es el monotributista, el comercio chiquito, no fueron muy numerosos los beneficios, ¿no es cierto?, que se fueron presentando en estos 8 o 9 meses que duró la pandemia. Uno de los beneficios que se prorrogó hasta diciembre es que tampoco se va a excluir monotributistas. Es decir, AFIP, ¿qué hacía? Si vos no pagabas durante 3 meses el monotributo, te daban de baja de oficio por deuda. ¿Sí? Bueno, AFIP consideró toda esta situación, ¿no es cierto?, que se vivió este año, y este beneficio lo vino postergando mes a mes, ¿no es cierto? La única forma que te excluyan del monotributo son 10 cuotas consecutivas impagas, ¿sí? Es decir, si yo durante 10 meses no pagué el monotributo, ahí sí AFIP me va a excluir de este régimen, ¿no es cierto? Así que es como un beneficio, ¿no es cierto? Nos dieron 7 cuotas más de monotributo, teniendo en cuenta toda la crisis económica, ¿no es cierto?, que se estuvo viviendo desde marzo, que arrancó todo esto. Sí. Otra medida importante es para lo que es las pymes, ¿no es cierto?, es que hasta el 31 de diciembre se prorroga la suspensión de embargos. Es decir, si alguna pyme tiene deudas con AFIP, ya sea en seguridad social, en impuestos, hasta el 31 de diciembre AFIP no va a aplicar medidas judiciales y legales para embargarles, ¿sí? AFIP es decir, en tiempos normales yo tengo deuda, me intiman, ¿no es cierto?, a que la pague. Si yo no presento plan de pagos y me acerco a cancelar, AFIP, ¿qué hace? Me embarga, por ejemplo, las cuentas bancarias. Bueno, ante esta situación, ¿no es cierto?, que estamos atravesando, presentó por un mes más, prorrogó el beneficio de que no presenta embargos ni de cuentas bancarias ni de bienes, ¿no es cierto? Es un alivio a las pymes, ¿no es cierto?, para darles un mes más para ir acomodándose en lo que es en la economía. Bien. Otra cosa que se prorrogó hasta el 31 de diciembre es la presentación de trámites digitales de AFIP. Esto recordemos que se implementó allá en marzo cuando se puso la pandemia, ¿no es cierto?, la cuarentena obligatoria, y se sigue prorrogando ¿para qué? Para darle agilidad a los trámites, ¿no es cierto?, para que el contribuyente no tenga que ir hasta la oficina. Recordemos que acá la más cerca es en Roca. Para que el contribuyente no tenga que ir hasta la oficina en Roca, está este servicio de trámites digitales, donde ingresando con QUID, clave fiscal, hay un servicio que se llama presentaciones digitales, y yo ahí, ¿no es cierto?, mediante escaneo, ¿no es cierto?, de toda la documentación que necesite enviar de acuerdo al trámite, la mando en adjunto en archivos ahí. Luego en domicilio electrónico, AFIP me da la respuesta, favorable o negativa. Generalmente tardan 48 horas, realmente es un servicio que es muy ágil, porque normalmente en 48 horas ya tengo respuesta favorable o que me rechacen el trámite, pero en lo que es ventanilla electrónica responden. Bien. Ese realmente es un servicio que funcionó muy bien durante toda la cuarentena por la agilidad, ¿no es cierto? Y nos ahorra lo que es el viaje hasta Roca, sacar turnos y demás. Sí. Era engorroso eso. Es bastante engorroso, incluso que también eso es bueno, lo que es se prorroga hasta el 31 de diciembre, lo que es a tener que acercarse a la oficina a hacer la presentación de los datos biométricos. Hemos hablado durante lo que es la cuarentena, en estos meses que tuvimos el micro, cuando uno solicitaba una clave fiscal, ¿no es cierto?, para poder empezar a trabajar con AFIP, nos pedían los datos biométricos, que íbamos allá a la oficina, nos sacaban las fotos, la firma digital, las huellas. Bueno, ahora, por toda esta situación, obviamente, hasta el 31 de diciembre, el contribuyente no tiene que ir a Roca a hacer esa presentación. Como máximo, nos piden escaneo del documento. Recordemos que ahora son las tarjetitas, así que nos piden escaneo de los dos lados de la credencial y una selfie, ¿no es cierto? Se saca con el celular una selfie. Cargando esos 3 archivos ya se puede sacar las claves fiscales. Perfecto. Todo más rápido, más fácil. Es más rápido y realmente es muy ágil. Y ya te digo, lo del servicio, siempre nos quejamos que la página no anda, los servicios tienen problemas, pero bueno, de presentación digital tiene ese beneficio, que es muy ágil, y la respuesta, yo te digo, máximo 48 horas, ya tenemos la respuesta, ¿no es cierto?, de la gente de AFIP. Y por último, el otro beneficio que se posterga hasta el 31 de diciembre
es lo que tiene que ver con la presentación de los planes permanentes de AFIP, ¿sí? Esta nos da tiempo hasta el 31 de diciembre para obtener beneficios en lo que es materia de tasas, ¿no es cierto?, tasa de interés, la financiación que AFIP nos da para presentar un plan de pagos, en la cantidad de cuotas y en la calificación de riesgos. Es decir, recordemos que este año se implementó con un cruce de información con el Banco Central, si yo soy estoy calificada por el banco como una persona de riesgo o no. Si yo estoy calificada como una persona de riesgos en una escala que tiene el banco, me permiten presentar menos planes de pago, ¿no es cierto? Que sí soy considerada una persona de no riesgo. Bueno, por eso tenemos mejores beneficios, no es tan rigurosa una presentación hasta fin de año, ¿no es cierto? Nos dan un mes más para hacer uso de todos estos como alivios para toda esta crisis económica. Bien, tenemos alivio por lo menos. Un poquito... No mucho, pero bueno. Bueno, mucha gente dirá, ¿quién le vende alivio? Pero bueno, son cosas que el gobierno así lo buscan como que es un alivio. Bueno, nosotros por ahí decimos, ¿y dónde está, no es cierto, lo bueno, lo beneficioso? Pero bueno. Mariana, sí. No sé si te queda algo más, pero si no, yo como deberes, uno lee por ahí un periódico, otro, de un lado, del otro, y se hablan de que en este año, o por lo menos en este año, se han... no te lo pido que me lo respondas ahora, sino, obviamente, me imagino que va a tener que hacer una investigación, o ya lo sabés. A ver. Se han aplicado 15 nuevos impuestos, ¿no? Viste que este gobierno está tratando, obviamente, de recaudar más. De hecho, está en la Cámara el tema de el impuesto a la riqueza, o como lo quieran llamar, o el aporte, bueno, no sé cómo se llama, pero que también han aplicado otro. ¿Es real que son 15 nuevos impuestos? Exacto, es real. Si querés lo preparamos tranquilos para no hablarlo así tan por arriba para esta semana, para el jueves. Pero sí, aparte, por ahí lo que uno, vamos a decir, uno por ahí que está en el tema y lee, ¿no es cierto? Sí. Son impuestos como que están escondidos, vamos a decir, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las cosas que hemos hablado, por ejemplo, este impuesto que salió con lo que es el mercado pago, ¿no es cierto? Sí. Bueno, uno por ahí, ¿no es cierto?, lo maneja, sí cobra o transfiere y por ahí no le presta atención, ¿no es cierto? Y ahí ya había escondido un impuesto, ¿no es cierto?, Claro. En una actividad, en una operación que antes no existía, ¿no es cierto? Ahora se aplicaron ahí, ¿no es cierto?, una cosita. Uno por ahí se pone a mirar el resumen o los movimientos, ¿no es cierto?, y puede saltar. Pero lo que tiene esto que se han aplicado y que existen muchos impuestos escondidos, ¿sí? Pero sí, durante este año, que prácticamente recordemos que arranca desde marzo, porque lo que es enero, febrero, lo que es el Congreso, ¿no es cierto?, no legisla, sí, por lo que es la feria legislativa, ¿no es cierto? Sí. Así que tenemos desde marzo hasta noviembre 15 nuevos impuestos, con los que ya estaban vigentes, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero sí, si querés, para el jueves lo preparamos bien para ir en detalle, hablar tranquilos, ¿no es cierto?, de qué se trata. Pero sí, en un rango, vamos a decir, de 9 meses, 8 meses, es verdad que existe eso. Obviamente el gobierno este año se encontró con la dificultad de tener que recaudar, ¿no es cierto?, impresionante ante una situación de economía totalmente parada, lo que produjo la pandemia. Como hablamos siempre, vino la presión del Fondo Monetario porque hubo que salir a buscar plata afuera. Fue bastante complicado y obviamente sí o sí necesitan recaudar plata, ¿no es cierto?, aparte para hacer frente a lo que fue el IFE, el ATP, lo que, bueno, son todos los meses, ¿no es cierto?, que subsidios, que entonces si ellos no encuentran la fuente como para que ingrese dinero, obviamente que ese fondo se acaba y necesitan salir a buscar más para poder afrontar todas las obligaciones diarias, ¿no es cierto?, mensuales. Una locura. Es terrible. Y lo peor es, como hemos siempre hablado, ¿no es cierto?, es como que el impuesto o el castigo recae sobre el más pobre, vamos a decir, ¿no es cierto?, sobre el último... El que más lo necesita. Exacto, y sobre el último orejón, por ejemplo, el consumidor. Sí, es al que le caen, obviamente, de ahí abajo vienen todos los que empiezan a recaudar hacia arriba. Siempre se le apunta al consumidor.
Exacto, sí, sí, sí. Esto es real, es real. Y lo peor es que también, y también lo hemos hablado, no es que es un impuesto de emergencia y ponerle durante el 2020 o durante el 2021 y listo y se fue. No, son impuestos que vienen para quedarse. Vienen para quedarse, muchas veces lo hemos nombrado, el Mm, IVA, por ejemplo, surgió un impuesto de emergencia, surgió allá en el 89, estamos en el 2020 y todavía sigue vigente sí, y yo creo que es un impuesto que vino para quedarse toda la vida, ¿no es cierto? sí, 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 sí. Así como tenemos lo que es impuesto, se habló, es lo que es impuesto a los débitos y los créditos bancarios, que es un impuesto de emergencia. No, es mentira, Claro, ¿no es cierto? sí, sí, seguro. Lo que es el gobierno, las arcas del gobierno buscan de todas las operaciones financieras que pueden controlar, ¿no es cierto? Obviamente, recaudar su parte para engrosar las arcas del Estado, ¿no es cierto? Ujú. Eso que son impuestos temporales, pues es mentira. No, es cierto, Vamos a ser sinceros. es real, es real. Dale, para la próxima charla hablamos un poco de eso que se han aplicado a partir de este año. No sé si ahora te Ya, quedó algo más. no, no, lo único que me queda comentar que en este nuevo ATP, que por ahí también lo hemos estado hablando, la modificación que hubo en el ATP y en el IFE, recordemos que habían empezado a hablar de un cuarto IFE que después lo desmintieron, ¿no es cierto?, que era para noviembre, y que fue lo que surgió el programa Repro 2, Ujú. que bien es una modificación al ATP, que estuvo vigente desde marzo hasta septiembre, octubre, que ya se fue modificando a medida que en algunas actividades, en algunas provincias se fue cambiando del DISPO al ASPO. El repro, ¿qué es? Es para aquellas actividades que no son consideradas como críticas. Recordemos que el ATP quedó exclusivamente para las actividades críticas, Sí. como hemos hablado, que era lo que es gastronomía, turismo, transporte. Se incorporó a lo que es guardería, jardines maternales, porque obviamente durante este año tuvieron cero actividad, ¿no es cierto?, ese tipo de actividades. Para esas actividades quedó lo que es el ATP. Para el resto de las actividades, es decir, aquellas que no son consideradas como actividades críticas, surgió el programa Repro 2. ¿Qué es ese Repro 2? Es las empresas que estén interesadas, ¿no es cierto?, que hayan tenido una facturación con respecto al año pasado negativa, pueden inscribirse en este programa y lo que van a recibir por 2 meses, si salen beneficiadas, ¿no es cierto?, luego del análisis que hace AFIP, es por cada empleado un monto de 9.000 pesos. Tiene para el cobro la particularidad de lo que era el ATP, me lo deposita ANSES, ¿no es cierto?, en la cuenta, en el CBU de cada empleado. Sí, para este repro se exigen AFIP hacer un control más financiero, porque, por ejemplo, uno de los requisitos que piden que las empresas al inscribirse tienen que, a través de estos archivos, ¿no es cierto?, que decimos, tienen que cargar a la página lo que son balances, certificaciones del contador, ¿no es cierto?, certificaciones que estén con sello del consejo que regula los contadores, y también se van a analizar algunos indicadores, ¿no es cierto?, financieros entre los números que obtuvo las empresas el año pasado y este, ¿sí? Si yo salgo beneficiado, es decir, que cumplo con todos los requisitos que me pide AFIP, bueno, mis empleados van a recibir durante 2 meses 9.000 pesos. ¿Qué pasa? Si no cumplen, vamos a decir, yo me inscribí, presenté todas las cosas, pero no paso por las etapas de lo que es selección y preselección, lo que tiene esto que hay que tener cuidado es que no me permite inscribirme en este crédito a tasa subsidiada que me daba el ATP, ¿no es cierto?, que era para aquellas empresas que, si bien no calificaban para el salario complementario, podían recibir o solicitar el crédito a tasa subsidiada. Bueno, si yo quiero inscribirme en el Repro 2 y no salgo beneficiado, me impide inscribirme en ese crédito a tasa subsidiada. Así que es un poquito como antes por ahí de solicitarlo, ¿no es cierto?, inscribirnos. Bueno, hay que tener en cuenta hacer un análisis, por ahí AFIP se están poniendo más rigurosos, ¿no es cierto?, para otorgarlo, porque esto que estamos diciendo, tienen que empezar a ajustar un poco las salidas de fondos del gobierno, porque se está acabando, ¿no es cierto?, los fondos y empezó ya a tirar la soga. Claro. Sí, sí. Pero bueno, es como una forma de ayudar en este último mes que queda del año,
¿no es cierto?, para ayudar a las empresas que sigan fomentando y manteniendo las fuentes de trabajo. Muy bien. La doble indemnización, creo que hasta el 25 de enero Hasta el 25 de enero, doble indemnización y prohibición de despido. Bien. Salió también esta mañana en un decreto, así que bueno, hasta después de enero veremos a ver qué pasa. Bien. Es Recordamos que es un poco una prohibición de despido sin causa. prohibición de despido sin causa, Sí. exactamente. Prohibición de despido sin causa y doble indemnización hasta enero. Y obviamente, si es con causa justa, ¿no es cierto?, sí es permitido. Ujú. Sí, es un poquito que hoy también nos planteamos, es rara la fecha en que la extendieron, ¿no es cierto?, como decíamos recién. Enero estamos en plena feria judicial, feria legislativa, ¿no es Sí, cierto? sí. Capaz que ya dejaron todo preparado antes de irse de vacaciones, ¿no es cierto?, prórrogos que levanten, pero bueno, en principio la fecha es esa, no en junio del año que viene como se había hablado en un primer momento. Bien. Bueno. Mariana, muy interesante la charla. Muchísimas gracias, Pablo. El jueves hago la tarea y nos hablamos de nuevamente. Te ganaste tu almanaque, así que podés venir a buscar tu almanaque 2021. Muchísimas gracias. Sí, ya es cábala. Hace como 3, 4 años que todos los años arranco el año con el calendario, así que ya los tengo de cábala. ¿Viste? Y te llena la heladera, ¿eh? Mariana, un gusto. Gracias, Pablo. Saludos para todos. Chao, hasta luego. Hasta luego.